Quien arranca y quien la preparó es Alejandra Pautazo. Ale, te escuchamos. Sí, un placer poder hablar con Sandra Chaer. Sandra, ¿cómo te va? Buena mañana para vos y gracias por atendernos. Aquí estamos en la mesa de Ahora Vengo. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien. Bueno, Sandra, fundamentalmente, digamos, la idea era un poco hablar, porque en estos últimos días se habló bastante de la eliminación del lenguaje inclusivo en ámbitos del Estado, fundamentalmente. Y ha dividido otra vez las aguas sobre todo porque muchos dicen, bueno, ocúpense de las mujeres que matan, pero que son asesinadas, pero el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con esto. Y un poco para explicar por qué sí el lenguaje inclusivo en este caso, ¿por qué crees que sí es necesario si así lo entendés? Por la importancia del impacto simbólico, ¿no? Y de lo que... Ahí tengo retorno, chicos, me estoy escuchando. Ah, te escuchás. A ver si lo podemos mejorar, la comunicación. A ver ahora. Hola, hola, hola. Ahí no ahí se escucha mucho más bajito, está mejor. Ah, bien. Pues el lenguaje, la construcción del lenguaje tiene un impacto. Ay, me está matando, chicos, el retorno. Ah, bueno, vamos a ver si podemos por privada corregirlo. Bueno, la idea de hablar con Sandra Chaer tiene que ver con lo que fue en los últimos tiempos, en estos últimos días, la decisión del gobierno de eliminar el lenguaje inclusivo en ámbitos del Estado. Cata, sí. No es eliminar, es prohibir. Es prohibir. Está prohibido hablar. La palabra prohibir suena fuerte, ¿no? Exacto. ¿Hablar o también escribir? ¿Cómo es? ¿Todo? Escribir todos los textos con lenguaje inclusivo también. Prohibir la utilización de esta herramienta. Ahora sí creo que Sandra nos puede escuchar y creo que mejoramos la comunicación. Sandra, ¿por qué sí el lenguaje inclusivo? Sí, a ver, una de las primeras cosas para decir, creo yo, que todavía esto no salió por boletín oficial. No, o sea, entiendo que fue un anuncio del vocero, digo porque el gobierno nos tiene bastante acostumbrados a hacer denuncias en redes sociales o en ámbitos públicos, pero esto después no tiene un correlato ni en la justicia ni en las mismas medidas. O sea, tienen muchas veces el sentido también de inflar un poco y de distraernos en el debate de estos temas, mientras, digamos, estamos teniendo políticas económicas de ajuste brutales. Esto, digo, lo cual no me parece que no haya que hablar del tema, pero lo aclaro como para empezar. Sí. En relación a, digamos, por qué el lenguaje es importante, cualquier libro de lingüística te dice que el lenguaje construye realidad. No es solamente lo que decís, sino que a partir de lo que decís se construye tu pensamiento. Eso es como un básico, ¿no? Lo sabe te lo enseñan en el secundario, creo, cuando empezás a aprender algo mínimo de semiótica o de lenguaje. Esto como para decir por qué es importante el lenguaje, que creo que es la pregunta que vos me hacías. Sí, fundamentalmente para entender también me parece, Sandra, que lo que no se nombra no existe, ¿no? Sí, bueno, ahí podemos ir a por qué para el feminismo, digamos, venimos haciendo incidencia hace 50 años en la necesidad de transformar el lenguaje, básicamente el genérico masculino que invisibiliza, etcétera. Pero hay una cuestión que comentó tu compañera que me parece relevante, que es la cuestión de la prohibición. Por un lado, el anuncio de que habría una prohibición, y por otro lado, cómo en general socialmente hemos decidido manejar el lenguaje. Vos no tenés una ley que te diga que tenés que hablar de determinada manera, y el feminismo nunca impulsó una norma en este sentido. Claro. Cuando se empezaron a hacer transformaciones a favor del lenguaje inclusivo, y ustedes se remontan a 4 o 5 años atrás en Argentina, eran resoluciones administrativas de universidades, de escuelas secundarias, que proponían que el alumnado pudiera empezar a manifestarse en lenguaje inclusivo como una alternativa más. Pero quienes quisieran seguir expresándose con el genérico masculino como universal, no se les prohibía. Claro. Claro. Bueno, ahora el gobierno viene a traer una prohibición, o sea, viene a prohibir algo que es una transformación cultural, es casi como un imposible. Vos no vas a poder por decreto, es más, una prohibición, ya sabemos históricamente en el ámbito cultural, lo que genera es reacción. Claro.
Claro. Creo que si el lenguaje inclusivo quizás estaba un poco de capa caída en los últimos años, sí, ahora va a haber mucho más énfasis en los ámbitos feministas en utilizarlo justamente como reacción a la prohibición. Ujú. O sea, es una estrategia que no tiene ninguna capacidad de ser exitosa, por decirlo de alguna manera, excepto que sí me parece relevante el impacto o la legitimación que da que el Estado promueva esto y cómo empodera a sectores antigénero y a toda la vertiente antifeminista. Ujú. Sobre eso te quería consultar, Sandra, porque hay un odio total hacia esa manera de hablar, hacia ese lenguaje, y ¿de dónde viene ese odio? Y por otro lado, ¿qué vino a traer el lenguaje inclusivo? Sí, la explicación de dónde viene no la sé, no es que no la sé yo, sino que lo charlamos y no es que hay, digamos, tenemos claro dentro del feminismo que es uno de los temas que genera más resistencia. Ahora, ¿por qué? No está muy claro. Ujú. Te diría que el lenguaje inclusivo y el aborto son históricamente los dos temas en Argentina o en otros países que promueven como más enojo, más ataques, incluso, por ejemplo, en redes sociales. Nosotras tenemos hecho una investigación sobre discursos de odio y una de las motivaciones más fuertes para agredirte es cuando usas el lenguaje inclusivo. Capaz que si vos hablas de políticas de género, a favor de las políticas de género no te agreden, pero si hablas con te agreden. Bien, Sandra, ¿y qué vino a traer el lenguaje inclusivo? ¿Por qué llega el lenguaje inclusivo? ¿Por qué llegamos a necesitar hablar así? Sí, vamos a primero unificar qué decimos cuando hablamos de lenguaje inclusivo. El lenguaje tiene muchas maneras de discriminar y de ejercer misoginia y sexismo. La más evidente y la más generalizada es la utilización del genérico masculino del masculino como genérico universal. Ese sería el elemento más generalizado, pero tenés muchas otras características, como por ejemplo que si vos vas al diccionario de la RAE te encontrás con que las acepciones, cuando el diccionario te explica una palabra qué sentido tiene, cuando las acepciones son negativas las tenés mucho más expresadas en femenino. Cuando son positivas las tenés mucho más expresadas en masculino. Y así hay más, podríamos decir, evidencia del sexismo del lenguaje. Ahora, entonces, ¿qué es lo que propone el feminismo? Justamente lo que dice es el universal utilizado como masculino genérico para nombrarnos a todas las personas, nos invisibiliza a las mujeres. En un principio se hizo una propuesta como binarista de transformación del lenguaje y en los últimos años lo que empieza a aparecer es la como estrategia para plantear justamente la opción de un tercer género, ¿no? O sea, de hablar de personas que no se identifican ni con género femenino ni con masculino predominantemente. Entonces la vendría un poco a expresar este tercer género, además de la posibilidad de que sea un pronombre que nos nombre a todas las personas más allá de nuestra identidad de género. Y entonces lo que hace es lo que vos decías antes, visibilizar, dar visibilidad en el lenguaje a identidades de género diversas que son las que conforman la sociedad y que de otra manera estamos invisibilizadas. Y qué importante también en esta batalla cultural es justamente empezar a deconstruir el lenguaje, porque si uno quiere hablar de llegar al último engranaje de la violencia machista, que es los crímenes, los femicidios, también es importante empezar desde el origen, ¿no? Sí, creo que a mí el argumento de que vayamos por los feminicidios, primero cuando además es un gobierno que está llevando adelante la degradación de las políticas de género y de la institucionalidad de las políticas de género, y no, la verdad, no es un argumento válido. Pero más allá de eso, cuando se digamos, manifiesta una discusión donde te plantean que tenés muertes de un lado y tenés el lenguaje del otro, claro. Bueno, siempre me parece que las batallas se dan en todos los terrenos a la vez, por lo que dije al principio, el lenguaje construye realidad. Sandra, y bueno, con respecto a esta prohibición que anuncia Manuel Adorni, pero no está en el boletín oficial, dice, y todo lo relacionado a la perspectiva de género. ¿A
qué se refieren? O no se entiende bien qué es la perspectiva de género. ¿Se puede prohibir todo lo relacionado a la perspectiva de género? Sí, lo que están haciendo es, digamos, eliminar, excepto lo que sea violencias de género, que entiendo que esa es la única función que va a tener la subsecretaría que está dentro del Ministerio de Capital Humano. Todo lo que está por fuera de las políticas de violencia, y supongo yo, no lo sé, pero que van a ser políticas muy mínimas, no se va a promover. Y la verdad es que la violencia de género es un emergente, el emergente más grave, podríamos decir, de la evidencia de la desigualdad de género, pero vos tenés muchísimos campos en los que trabajar, porque cuando llegaste a la violencia es porque todos los demás las demás dimensiones anteriores hubo desigualdad, por eso llegaste a la violencia. Bueno, todas esas dimensiones anteriores van a desaparecer de las políticas públicas. Sí. Te estamos acompañando la charla con la tapa de uno de los libros, Las palabras tienen sexo, y que tan fuerte fue ese libro también para todas nosotras. Sí, muchos años tiene ya. Muchos años, sí, ella trabajó en este libro con un montón de otras colegas, pero es un trabajo súper importante. Sandra, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Aire de Santa Fe. No, gracias a ustedes, chicos, y bueno, que hoy tengan ahí en Santa Fe, no van a hacer marcha, por lo que parece, pero bueno, si hacen algún nivel de manifestación, que sea lo mejor posible. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Sandra Chaer, comunicadora feminista, es investigadora y docente en este 8M, hablando del lenguaje